la trata de personas del Senado, a quien acabamos de escuchar hace unos minutos, y con la periodista Lidia Cacho, que como decíamos ha colocado el debate, la necesidad del debate sobre lo que se está haciendo en materia de ley de trata. Lidia, bueno, pues hemos leído parte de tu artículo ayer en el Universal, pero cuéntanos al aire cuáles son tus inquietudes, cuál es tu cuestionamiento esencial a lo que está sucediendo en el Senado de la República. Gracias, Carmen, gracias, Adriana. Mira, simplemente primero me gustaría acotar algunos aspectos. El primero es que yo no me voy a subir al ring en el que están subidas algunas organizaciones con las que tengo muchas coincidencias, en las que se dividen dos grupos, ¿no? Los grupos que están a favor de los cambios de la ley y los grupos que están en contra de los cambios de la ley. Yo no estoy ahí, yo estoy observando desde afuera con una perspectiva global, ¿no? También debo decir que yo participé en las primeras discusiones para la aprobación de la ley esta que tenemos, y una de las cosas que dijimos, que discutimos mucho con Mario Luis Fuentes y con Teresa Ulloa en aquel momento, era que la ley era imperfecta, que necesitaba muchísimas mejoras, digamos, conforme pasara el tiempo y se comenzara a aplicar. Es decir, las leyes tienen que evolucionar necesariamente. Entonces, sí estoy enterada, sí, Adriana, efectivamente, tengo todas las propuestas, desde hace tiempo tengo toda la propuesta del grupo que está a favor de hacer todos los cambios, toda la propuesta de los grupos que están en contra de esos cambios, y tengo además una serie de documentos en los que tenemos un comparativo con especialistas de diferentes ámbitos, tanto de la ONU, con quienes yo he estado trabajando a nivel internacional, como nacional, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero dejar muy claro, Carmen, Adriana, yo no tengo ninguna influencia extraña, no tengo 15 años, tengo 50, de ninguna organización y menos de Rocío Orozco. A mí lo que me interesa es poner sobre la mesa el debate. No creo, y lo escribiré en mi columna del lunes del Universal, ni que la senadora Adriana Dávila ni ninguna otra, que reconocí sus experiencias, sus trayectorias en el tema de la violencia, sean tratantes en sí mismas. Lo que estoy diciendo es que efectivamente hay una serie de cabilderos que están incidiendo en diferentes niveles y por diferentes vías, incluidas con grupos de abogados reconocidos, para que ciertos aspectos de esta ley se debiliten. Y a mí lo que me interesa es no tener la razón en este caso, sino simplemente traerla, por ejemplo, espacios como el tuyo, Carmen, donde podamos decir, esto tiene que llevarse a la luz pública de una manera también distinta. Digamos que estamos enfrentándonos al fenómeno del ornitorrinco. Y bueno, pues se acordarán que a finales de 1700, los grandes expertos científicos del mundo, cuando apareció un animalejo extraño con diferentes formas en Australia, lo negaron su existencia y dijeron que era imposible que fuera un mamífero vertebrado que pusiera huevos, que eso era imposible. Y finalmente, después de muchos años de debate, salieron del enojo y descubrieron que efectivamente existía el monotrema, que es el ornitorrinco. Y yo lo que digo es que estamos en un momento histórico en el mundo entero en el que estas leyes de trata se están discutiendo de una manera similar a la mexicana, y tenemos que tener un cuidado extremo en asegurarnos y comprender que la ley general de trata como esta no se está debatiendo como cualquier otra ley penal. Es decir, es una ley general que tiene muchísimos aspectos socioculturales que no se han podido, que sí se han discutido aisladamente, pero que no se han podido llevar a una discusión más elevada, que tienen que ver con si México admite o no la existencia y la legalización de la prostitución, por ejemplo, porque quedan una serie de elementos en esta propuesta en los que no queda muy claro cómo se va a tipificar la explotación sexual, porque evidentemente hay grupos que están en su derecho, están discutiendo que debe legalizarse y protegerse el trabajo sexual, y en ese contexto la prostitución. Y en ese debate sobre la prostitución hay una serie de elementos que todos atraviesan también la trata de personas. Es decir, hay muchas otras cosas que deben discutirse antes de aprobarse esta ley. Yo creo que efectivamente hay muchos elementos que deben no solamente discutirse, sino además mejorarse, pero no estoy de acuerdo, aunque evidentemente yo no soy jurista, pero sí podría decir que soy experta,
en todas las posturas, ni de un lado ni del otro. Lo que digo es que hay una obligación de garantizar el derecho a la reparación integral del daño y que los procedimientos que están considerados en otras leyes deben incluirse, por ejemplo, en esta ley para facilitar su aplicación. Es decir, hay ciertas especificidades que no podemos dejar de lado por los pleitos entre diferentes grupos de poder, ¿no? Entre diferentes grupos que tienen posturas en contra de Procio, digamos, en particular, o a favor de quienes están tratando de legalizar la prostitución. A mí me interesa llevar este debate sobre la ley a un contexto mucho más amplio y atrevernos a discutir cómo se legisla en el país, como no hemos hecho en México. Es decir, tenemos mucho miedo de hacer esto que está sucediendo ahorita. No solamente de debatir, como Adriana lo dijo muy bien, hicieron todos estos foros y en la primera etapa yo participé con otros grupos, sino atrevernos a pensar en una ley más globalizada, en una ley en la que algunos de los especialistas también aprendan nuevas cosas. Es decir, tenemos que recordar y remitirnos, Carmen, Adriana, a la creación de la Ley General de Violencia contra las Mujeres. Cuando Marcela Lagarde y su grupo de diputadas empezó a promoverla en el Congreso, muchísimos juristas especialistas que ahora en México son parte del gran patriarcado de la jurisprudencia nacional, negaron la posibilidad y se burlaron tremendamente de la existencia de una ley específica. Dijeron que el feminicidio era un tipo penal absurdo, incluso hay gente que lo sigue defendiendo esa teoría, y sin embargo seguimos impulsando esta nueva perspectiva para legislar. Y yo creo que de esto se trata de que cuando ya llegue a la Cámara de Diputados, la discusión también esté no en un lado ni en el otro, sino en una posibilidad de poner las dos leyes contrapuestas y también en ver quiénes son aquellas personas que están proponiendo ciertos cambios, ¿no? Y eso tiene ¿Ahí a qué te refieres, Lidia, en ese punto? ¿Por qué tu énfasis de decir ver quiénes proponen? ¿Tienes dudas, inquietudes, suspicacia sobre quién promueve esto? Mucha suspicacia, Carmen. Mira, porque el título, perdón que te interrumpa, Lidia, el título del artículo en cuestión que nos convocó a hacer este debate, este encuentro entre tú y Adriana Dávila, pues es muy fuerte que se deje la interrogante abierta de si hay tratantes en el Senado de la República. ¿A dónde vas, Lidia, con el tema? ¿Cuál es la información o la inquietud mayor? Estoy de acuerdo, Carmen, en que es muy inquietante porque lo es. Hay un grupo importante de políticos en todo el país que yo he denunciado en mis libros anteriormente, que lo seguiré haciendo próximamente en un texto que estoy terminando de investigar, que están participando no solamente como propietarios de casinos, sino también como defensores de todos los grupos de intereses que defienden la legalización de la prostitución, los grupos de las grandes empresas que se dedican a la prostitución y a la prostitución de mujeres cada vez más jóvenes y también a la pornografía. Es decir, hay intereses creados en todas partes. No digo que este grupo, y debo aclararlo y lo voy a seguir aclarando en mi artículo de la semana que es el Universal, no digo que estas senadoras en particular sean tratantes de ninguna manera. ¿Pero sí dices que legisladoras? Sí, definitivamente, absolutamente. ¿Estás en posibilidad de decir nombres? En este momento no, pero por supuesto que lo voy a publicar, estoy trabajando en eso. Hay todavía varios gobernadores incluso implicados en estos casos y lo voy a seguir publicando, por supuesto, de eso se trata, de poner sobre la mesa los nombres de quienes están incidiendo y también de los grupos que están cabildeando para que esto